Los videos de la primera unidad los voy a ocultar. El tema del día de hoy en programación es la función subcadena. Este tema de las funciones obviamente era parte del año pasado. Sin embargo, esta es una función que yo realmente no enseño hasta poder enseñar los ciclos. Y es hasta que yo enseñe el ciclo para o alguno de los otros dos que yo voy a conocer la función subcadena, ya que esta función prácticamente se trabaja mejor usando ciclos más que trabajándolo de manera individual. Entonces, el día martes habíamos visto un pequeño repaso, una pequeña vista de lo que era el operador mod, que básicamente era lo que nos obtenía el residuo de una división. No quise ahondar bastante con el operador mod, pues como se los había indicado a ustedes el día martes, solamente será un operador que nos va a permitir obtener el residuo de una división y básicamente se va a utilizar en programas cuando tengamos la necesidad de ver si el número es divisible dentro de otro. Para eso, más que todo, se utiliza este operador. Ahora, la función subcadena, esta sí, pues la van a estar utilizando, sobre todo cuando se trabaje con datos de tipo texto. Bien, vamos entonces a entrar en materia ya de detalles con esta nueva función que dice lo siguiente. Retorna una nueva cadena que consiste en la parte de la cadena S que va desde la posición X hasta la posición Y, incluyendo ambos extremos. Las posiciones utilizan la misma base que los arreglos, por lo que la primera letra será la 0 o la 1 de acuerdo al perfil del lenguaje utilizado. Bien, vamos a explicar esto. Obviamente este es un concepto muy técnico. Esto es muy técnico. Lo vamos a explicar con nuestras propias palabras para que podamos entender a qué se refiere esto. Vamos a ver acá la sintaxis. Dice acá subcadena, subcadena, texto, es decir, el texto que nosotros vamos a utilizar para extraer las letras. Porque básicamente esta función subcadena, esto es lo que hace, extrae las letras. En este caso, las iniciales P y E, no es pie, sino que P y E es posición inicial de la extracción. Posición inicial de la extracción y PFE significa posición final de la extracción. Esto acá tiene una coma de más. Eso serían las siglas. Posición inicial de la extracción, posición final de la extracción, para que usted por favor lo tenga en cuenta. Vamos a ver acá un ejemplo con esto para que usted más o menos se pueda guiar. Tenemos acá la palabra mundo. Nosotros sabemos de que la palabra mundo se conforma de 5 letras. Y también ya habíamos visto antes de que para poder obtener el número de letras de un texto usábamos la función longitud. La función longitud básicamente nos permitía a nosotros encontrar el número de letras que contaba un texto. Claro está, de manera interna, obviamente eso nosotros nunca lo vamos a poder ver así a primera vista, pero el programa de manera interna le asigna a cada letra del texto un número que va a iniciar desde uno hasta obviamente la última letra, la cantidad de letras que ésta tenga, pero siempre iniciará en uno. Claro está, acá también quiero dejar claro porque acá dice por lo que primero, la primera letra será cero o la uno, de acuerdo al perfil del lenguaje utilizado. Para no confundirlos, quiero dar acá a conocer a qué se refiere esta última frase. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con PCInt y por lo general cuando lo instalamos por primera vez, yo les había indicado a ustedes en su momento, obviamente eso fue el año pasado, que íbamos a trabajarlo en un lenguaje flexible o en modo flexible si lo quiere ver de esa manera. Para eso vamos a configurar y opciones de lenguaje. A eso se refiere al perfil de lenguaje utilizado, opciones de lenguaje. Entonces, estas acá son varias formas de trabajar el PCInt. Cada uno de esos son lenguajes y cada uno de ellos puede ser de que tome el inicio de las letras iniciando desde 0 o bien 1. Nosotros por lo general estamos en el modo flexible, que es el modo más sencillo
posible en que podemos utilizar PCInt. Por lo tanto, en el modo flexible se toma el conteo de letras iniciando desde 1. Pero de esos lenguajes que usted pudo observar, hay algunos que lo toman desde 0. Entonces, a eso se refiere esta última línea de este concepto. Pero en nuestro caso, como nosotros lo estamos trabajando en modo flexible, ya sabemos que va a iniciar desde 1, por lo tanto no hay ningún problema. Sin embargo, hay otro software de programación también, claro está, hay que aclarar que hay algunos software de programación que no lo toman como 1, toman como 0. Por ejemplo, hágase cuenta, es un ejemplo hipotético. Bueno, imagínese que esté usando Visual Basic, usted está usando Java, y puede ser que ellos, porque ellos también tienen esta función, no inicien el conteo de letras utilizando el 1, sino que iniciando desde 0. Así que todo esto puede variar según el lenguaje de programación que se esté utilizando. Bien, vamos ahora, ya que hemos visto a qué nos referimos desde posición inicial, obviamente iniciamos en 1 hasta la posición final, que sería obviamente acá el 5 en esta palabra, que sería mundo. Vamos a ver cómo es que trabaja en sí esta función subcadena. La función subcadena necesita ante todo el texto al cual nosotros le vamos a extraer las letras o bien ya sea una sola letra. Y para ello nosotros tenemos que brindarle, aparte del texto que vamos a extraerle los otros caracteres, tenemos que brindarle la posición inicial, de dónde va a iniciar la extracción. Y tenemos que brindarle la posición final, hasta dónde va a dejar de extraer, en este caso, letras. Por ejemplo, en esta palabra mundo, yo le estoy indicando que la extracción va a iniciar desde 2 y va a finalizar hasta 4. Por lo tanto, dice, extracción obtenida sería UND. Vamos a observar por qué es UND. Iniciamos desde 2. Por lo tanto, toma la U y llega hasta 4, que sería UND. Toma la posición 2, 3 y 4. Esas son las letras que va a extraer para poderlas mostrar. Ahora, quiero dejar algo bien, bien claro para que no se vayan a confundir. Incluso acá lo dice. Retorna una nueva cadena que consiste en la parte de la cadena S que va desde la posición X hasta la posición Y, incluyendo ambos extremos. Sobre todo esta parte que les he marcado. Va desde la posición X hasta la posición Y, incluyendo ambos extremos. ¿Eso qué significa? Significa que si yo coloco 2 y 4, me va a extraer el 2 y también el 4. Es decir, me va a extraer la letra que está en la posición 2 y también la letra que esté en la posición 4. ¿Por qué les quiero aclarar esto? Porque hay otro software que en esta función lo que hace, si usted coloca 2 y 4, lo único que le va a extraer es la letra N, que en este caso está en la posición 3. Es decir, solamente extrae las letras que están entre esas posiciones, sin obviamente extraer esas que usted mencionó acá según la posición. Entonces es importante que la función, su función subcadena, perdón, puede variar según el software en cómo ésta les vaya a extraer las letras. Al menos acá en PCInt, esta función subcadena también se lleva a las posiciones que usted esté señalando como inicio y como fin. Por ejemplo, si yo colocara acá extraer en la posición 3 a la posición 3, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente la única letra que me va a extraer va a ser la letra N, porque le estoy indicando, iniciamos la extracción en la posición 3, que sabemos que es la letra N, y vamos a finalizar en la posición 3. Es decir, que solamente va a extraer una letra, y la letra N la que va a extraer. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Bien, hasta este punto, no sé si tengamos dudas, preguntas, algo que quisieran agregar sobre esta función. Sobre todo, lo que yo necesito es que usted me haya entendido cómo es que funciona esta subcadena o qué es lo que va a hacer. Eso es lo que yo necesito que usted me haya entendido. Pregunta, ¿estamos claros con esto? ¿Qué es lo que va realmente, qué es lo que realmente va a hacer esta función, sí o no?
Vamos a hacer otro ejemplo acá de manera textual. Por ejemplo, hagamos de cuenta que colocamos la palabra dinosaurio. Obviamente se le asigna un número a cada letra. Entonces acá, si no estoy mal, tenemos dinosaurio tiene en total 8 letras, en este caso son 10 letras. Vamos a separar un poquito la letra para que coincida con el número. Bueno, ahí está más o menos, tampoco quiero despegarlo tanto. Imaginemos que colocamos subcadena. En este caso le damos la palabra entre comillas. Si usted va a utilizar una palabra de manera literal, como en este caso dinosaurio, que estoy colocándolo entre comillas, asignamos nuevamente las posiciones, que en este caso si yo le coloco extraer desde la posición 5 hasta la posición, por ejemplo, 9. ¿Cuáles serían las letras que me va a extraer esta cadena? En este caso, esta función, ¿qué letras son las que me va a exponer? ¿O cuál sería la respuesta de esa extracción? Sería la S y la I, ¿no? La S, de la S y la I, o en este caso solamente la S y la I. Solamente la S y la I, si no estoy mal. Ok, la S y la I. Perfecto. Bueno, en este caso, iniciamos acá. Extraemos la S hasta la I, ¿sí? Tenemos que extraer todo eso. Aquí le estamos marcando la posición inicial de donde vamos a extraer hasta la posición final donde vamos a dejar de extraer. Por lo tanto, la respuesta acá sería Sauri. Esto sería, en este caso, eh, las letras que vamos a extraer. Posición inicial hasta la posición final. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para que podamos entenderlo un poquito mejor. Iniciamos de acá y finalizamos acá. Que sería, en este caso sería Sauri, las letras que extraería. Ahora, bien, muy importante también a tener en cuenta esto. Obviamente esto lo estoy haciendo como decimos de manera manual, pero nunca va a ser así. Recordemos que en programación manejamos variables y por lo general usted no va a utilizar acá un texto así de manera literal, no lo va a utilizar. En lugar de eso, por ejemplo, va a utilizar una variable. Hágase de cuenta la variable A que contiene un texto, ¿sí? Cuando usted vaya a utilizar variables con esta función, no las tiene que colocar entre comillas. Las variables que contienen el texto al cual le va a extraer usted las letras no tienen que estar entre comillas, que es ahorita los ejemplos que vamos a observar. Bien, vamos a pasar entonces a ver un ejemplo muy sencillo de esto. Y vuelvo, repito, iniciamos punto inicial hasta punto final. Y las letras que vamos a extraer son todas las que estén involucradas entre el punto inicial y el punto final de la extracción. Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo muy sencillo. Vamos a colocar acá función subcadena 1. Y vamos a colocar acá lo siguiente. Ingrese un texto. Le vamos a colocar acá leer y le vamos a colocar texto. Y ahora vamos a hacer acá, en este ejemplo no voy a utilizar yo lo que sería el ciclo para, no por el momento. Ahora vamos a colocar acá un comando asignar. Bien. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a obtener cuántas letras contiene ese texto. Porque no quisiera yo empezar a extraerlo a lo loco, ¿verdad? Imagínese que usted quiera extraer desde la posición 6 hasta la posición 8 y resulta y pasa que en este caso la letra que usted ingresó
solamente tiene 3 letras. ¿Cómo le va a extraer la posición 6 hasta la posición 8 si su palabra, por ejemplo, fue la palabra sol? Entonces, obviamente eso no es posible. Así que muchas veces cuando se usa la función subcadena, prácticamente viene de la mano con la función longitud. En algunas ocasiones, claro está. Entonces voy a colocar acá longitud de text. ¿Qué es lo que voy a hacer con este punto? Simplemente lo que voy a hacer es que ingresaron el texto y a ese texto que ingresaron le voy a obtener cuántas letras es la que compone ese texto. De cuántas letras se compone el texto. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y voy a colocar acá un si entonces. Y diré, si el largo, o sea, si la cantidad de letras es menor a 5, entonces voy a colocar acá, escribir, su texto no contiene más de 5 letras para la extracción. Y luego le voy a colocar acá. Voy a colocar un salto de línea. Ingrese, posición final, posición inicial, perdón. La extracción. Leer. Y vamos a colocar acá. Bien, entonces acá, si el texto obviamente no tiene más de 5 letras, este mensaje lo estoy indicando para que el usuario se dé cuenta de que el texto que se ingresó no tiene más de 5 letras. De esta manera, que él no venga y coloque, por ejemplo, posición 6 y posición 8 porque sabe que no hay letras para ese el texto tan corto que se acaba de ingresar. Por eso es que estoy mandando yo este mensaje, para que él se dé cuenta de que ese texto que acaba de ser ingresado no tiene más de 5 letras y obviamente las posiciones que él vaya a colocar estén dentro del parámetro de 5. Entonces, una vez que yo ya haya dado la posición inicial y la posición final, voy a colocar acá un comando asignar. Voy a colocar acá extracción. Y voy a colocar acá subcadena. Ahora bien, ¿de qué texto voy a extraer yo las letras? De la variable text. La variable text es la que contiene el texto que fue ingresado, coma, posición inicial, coma, posición final. Y voy a colocar acá, escribir. Estas son las letras extraídas del rango que estableció para la extracción. Y voy a colocar, coma, extracción. Bien, voy a copiar todo esto de acá. Lo voy a copiar. Y voy a colocar acá. Su texto, vamos a colocar acá, contiene más de 5 letras para la extracción. Y le vamos a colocar acá otro mensaje. Escribir. No se exceda en la longitud de la extracción, ¿verdad?
no se exceda en la longitud de la extracción. Es decir, no extraiga más de 10 letras. ¿Eso qué significa? Imagínense que no sabemos si obviamente la palabra que fue ingresada no tenga las 10 letras o tenga más de 10 letras. Y imagínense que quiera colocar yo extraer de la posición 8 hasta la posición 14 y tal vez esa palabra no tiene esa longitud. Así que vamos a colocar acá ingrese posición inicial y ingrese posición final y vamos a ejecutarlo porque aquí básicamente es lo mismo. No voy a cambiar absolutamente nada. Lo único que cambió acá fue el mensaje. Vamos a ejecutarlo. Ingrese un texto. Vamos a colocar acá María. Dice, su texto contiene más de 5 letras para la extracción. No se exceda en la longitud de la extracción, es decir, no se extraiga más de 10 letras. Obviamente acá no puedo extraer yo más de 10 letras porque María solamente tiene 5. Ingrese posición inicial de la extracción. Voy a colocar acá el 2. Ingrese posición final de la extracción. Voy a colocar el 4. Dice, estas son las palabras extraídas, perdón, del rango que estableció para la extracción. Ari. En este caso, María tiene 5 letras, extrajo la letra A de la posición 2, que sería la A, extrajo la letra que está en la posición 3, que es la R, y extrajo la letra que está en la posición 3, 4, perdón, que es I. En este caso, extrajo la palabra Ari. Entonces, si usted se puede dar cuenta, básicamente el programa ahí está funcionando. Sin embargo, este programa tiene un gran problema, que yo creo que ya usted lo notó. Solo vamos a colocar acá palabras. El gran problema que tenemos de esto es que nosotros estamos, como quien dice, jugando con la estipulación de ver qué letra va a ingresar el usuario. Por ejemplo, hagamos de cuenta que coloco acá la palabra mamá. Su texto no contiene más de 5 letras para la extracción. Ingrese posición inicial de la extracción, posición 1 y la posición 2. Esas son las letras extraídas del rango que estableció para la extracción, solamente ma, el 1 y el 2. Es decir, nosotros en este punto, para este tipo de programa, tengo que dar yo un mensaje de advertencia para indicarle al usuario que tenga mucho cuidado a la hora de extraer las posiciones en su texto. Es decir, en este caso, a la hora de extraer las letras en su texto. Y obviamente eso no está bien visto, no es correcto, porque entonces ya estamos limitando al usuario en el uso de nuestro programa. Vamos a hacer algo, voy a detener en este momento la grabación, volvamos a ingresar por el mismo link, por favor, ya solamente para los últimos apuntes.